Bueno, gracias a todos por venir, bienvenidos al Jardín Botánico, sobre todo en esta tarde lluviosa, qué mejor que estar oyendo sobre los frailejones y los páramos. Y a continuación les voy a hacer una presentación sobre la radiación de los frailejones. Me disculpo, las diapositivas están en inglés, pero no se preocupen, que voy a hablar en español. Entonces, primero les voy a mostrar algunas fotografías bien bonitas para que entremos en contexto. Cuando ustedes van subiendo al páramo, pasan por un subpáramo, como David nos estaba comentando. Esto es muchas veces lo que encuentran. Este es un subpáramo bellísimo de orquídeas y palmas en el Tamá. Este es un subpáramo maravilloso. Estas plantas que ven aquí son frailejones venezolanos, Ruilopecia paltonioides es la especie. Pueden tener más de 10 metros de altura y crecen en este ambiente de ecotono entre bosque y páramo, hasta que llegan al páramo propiamente dicho. Este es nada menos y nada más que el ecosistema más biodiverso del mundo, de los trópicos, de la alta montaña tropical. De acuerdo con la literatura, existen más de 4.500 especies de plantas vasculares en los páramos. Y este es el páramo que a mí me enamoró, el páramo de las Lagunas de Siecha, el primero que vi. Alguna vez estuve por allá perdido, y desde entonces decidí estudiar los páramos, y también muchas gracias a David, quien me introdujo en el estudio de este ecosistema. Si ustedes siguen ascendiendo en el gradiente altitudinal, también, como David les comentaba, llegan ustedes al superpáramo, que luce más o menos así. Los páramos han cautivado a los exploradores desde tiempos inmemorables. De hecho, aquí tenemos un poquito un recuento histórico de la Real Expedición Botánica, en ese entonces dirigida por José Celestino Mutis, fundador y director, y que le da además en nuestro jardín. Fue José Celestino Mutis quien colectó unas muestras de frailejones y se las envió a Bonpland y Kundt, que estaban organizando este material. Y Bonpland y Kundt decidieron, entre todas las plantas de la expedición botánica, no escogieron una orquídea ni una palma o cualquier otra planta para dedicársela al virrey que estaba financiando buena parte de esas expediciones, sino escogieron un frailejón. Y por eso es que el nombre, el género, es Espeletia, en honor al virrey José Manuel de Espeleta. Así que es un género dedicado específicamente al virrey, y que tenía tal potencial de impacto que pues ameritaba ser la planta insigne de las expediciones botánicas. Quien hasta la fecha ha trabajado más en el grupo es José Cuatrecasas, don José. Trabajó en el grupo desde 1932 hasta su muerte en el 96. Durante toda su vida, al principio, cuando llegó a los páramos colombianos, se propuso sacar la monografía en unos pocos años. No lo logró. De hecho, su monografía salió póstuma hace apenas un año, y faltó un grupo dentro de la monografía Espeletiopsis, y eso fue lo que me invitó a mí a continuar ese camino y a terminar ese grupo a través de mi doctorado. Aquí está don José al lado de Speletia hardweyana en su cumpleaños número 80, y él fue quien creó, de hecho, la clasificación del grupo en una subtribu, la subtribu Speletine, que está dentro de la tribu Millerie, que hace parte de la alianza Eliante dentro de la familia Asteráceas. Y todas esas palabras me las entienden los botánicos, ustedes me disculparán si no son botánicos. La subtribu como tal está muy bien soportada por una serie de caracteres morfológicos comunes a todo el grupo, y también tenemos evidencia cromosómica
todas las plantas de la subtribu comparten un mismo número cromosómico y también tenemos evidencia molecular que respalda la clasificación. Existen 8 géneros de frailejones. Aquí simplemente se los voy a nombrar rápidamente: Speletia, Speletiopsis, Cospeletia, Paramiflos, Ruilopecia, Carramboa, Tamania y Libanothamnus, y van desde unas pequeñas rosetas hasta algunos árboles que superan los 15 metros, muy ramificados, que también son, digamos, frailejones arbóreos. Y son plantas que han sido usadas muy ampliamente en los países en donde se encuentran. Esta es una fotografía de las espeletias que crecen en el Cocuy, que son usadas para construcciones rudimentarias o para cocinas. Fíjense, las columnas son frailejones. En Venezuela se usan estas hojas de Speletia schultzi para adobar el queso, para que le dé sabor, aunque es curioso que a veces ustedes abren y el queso está empacado en plástico, ¿no? Se ha vuelto más como una tradición. Y esta es una laguna muy bonita en el páramo del Batallón en Venezuela, que refleja también la importancia de los frailejones como especies claves en el ecosistema, que es fundamental para la generación de los recursos hídricos en este sector del continente. Entonces, yo voy a responderles algunos avances preliminares con respecto a las siguientes preguntas. ¿Cuántas especies de frailejones existen? ¿Por qué son tan diversos? ¿Cómo evolucionaron y están radiando? ¿Y cómo se van a ver afectados por el cambio climático? Para ello, muy rápidamente, durante mi doctorado hice diversas salidas de campo, en las cuales tomé más de 20.000 fotografías y logré recolectar 127 especies, entre las cuales hay 17 nuevas especies y adicionalmente varios reportes que estoy en proceso de sacar. Estoy un poquito en mora de hacerlo, pero bueno, ya salieron algunas y vienen otras en camino, y estos son los puntos de colecta. Bueno, esos eran. Este es mi gran amigo Don José, en honor a Don José, en el cual pudimos recorrer varios de los lugares en estos páramos. Y simplemente algunas de las carreteras de los páramos más espectaculares. Esta es la vía en el páramo, subiendo al páramo de Oroqui, 3.600 metros, y aquí abajo el Magdalena abajo, prácticamente a nivel del mar. Una vista increíble, muchas veces muy complicada para transitar. Algunas veces tocó la ayuda de mulas, estilo antiguo. Este es un camino en el Cocuy, ahí llevando el material. Si ven que aquí no hay camino, ¿cierto? Da la vuelta al camino y sube por aquí arriba. Algunas veces morral al hombro. Este es el páramo de Osetá, un páramo espectacular. Y este es un caminito en los páramos de Venezuela, así que si no les gustan las alturas, pues tal vez no es apto esto para ustedes. Esto es en el Cocuy, muchas veces cocinando en el campo, en algunas oportunidades acompañados por los chicos de un bando o del otro. Esto fue muy interesante. Yo necesitaba entrar a Venezuela. Aquí está Venezuela, aquí está Colombia, y aprovechando muestro aquí que tenemos a nuestro invitado especial. Y muchas veces cuando nosotros queremos hacer investigación tenemos este tipo de obstáculos, y hay veces la forma de sortearlos es haciendo lo que toda la gente hace. Este es el río Táchira y la marea de gente cruzando de Venezuela a Colombia es increíble, y ustedes si quieren le pagan a los cargadores 2.000 pesos para que no se mojen en el río. En todo caso, de estas salidas tenemos ya una buena base georreferenciada de colecciones, 4.449 registros. Realmente sigue aumentando de todos estos herbarios.
y tenemos 1.695 fotos identificadas y georreferenciadas. Y simplemente aquí algunas de las personas que colaboraron en las salidas de campo, desde colegas venezolanos como Gilberto Morillo, Mónica Carlsen, hasta, pues ustedes verán allá muchas personas importantes. Este es un resumen de las especies, ahí tienen ustedes 126 especies fotografiadas. Y simplemente para mostrarles un poquito de la variación morfológica, frailejones no solamente tienen flores amarillas, como nosotros aquí en Cundinamarca, Boyacá, pensamos. Hay flores púrpuras, blancas, de este color, como un color crema, rosadas, en fin. Y miren la variación de las hojas. Algunas tienen hojas tan delgadas como pasto, otras muy anchas, algunas doradas, casi anaranjadas, plateadas, en fin. Una sin pubescencia o con pelos glandulares. Algunas pueden ser muy altas, varias especies encontré superan fácilmente los 10 metros de altura. Esta. Esta es esta. Esto es Speletiopsis caldasi, es el frailejón más chiquito del mundo. Ese es un individuo adulto, eso es todo lo que crece, solo tiene un capítulo, es monocéfala y las hojitas adultas son de 3 centímetros y toda la plantita tiene eso, 10 centímetros como máximo, frailejón adulto. Por eso cuando dicen no, que un frailejón crece 1 centímetro por año, eso depende de la especie. La variación es impresionante, hay frailejones que crecen muy rápido, otros que son chiquitiquiticos, de los cuales, por ejemplo, esta es una especie amenazada, no se sabe absolutamente nada, y cuando le pasa el ganado por encima, obviamente pues acaba la plantita. Casi que uno tiene que caminar así en punticas, no, para no pisar los Speletiopsis caldasi. Y en otros casos, ese es de almorzadero. Y este es un bosque fabuloso que ahora estando aquí yo quiero proponerlo como una reserva, tenemos que enfocarnos de lleno allá, miren eso, es un bosque de frailejones. Los frailejones crecen tan pegados los unos a los otros que no hay pasto, sino hay rubiáceas y otras plantas. Esto literalmente es un bosque de frailejones espectacular. Que está en una finca de un ganadero, más o menos a un par de horas caminando del Cocuy. Entonces, ¿cuántas especies hay? Eso fue un gran dilema, hay una serie de publicaciones, ustedes pueden ver cómo los números oscilan de una publicación a la otra, y pues lo que hice fue hacer una revisión muy concienzuda de lo que está válidamente publicado hasta la fecha, y estos son los resultados. A la fecha, bueno, esto lo publiqué en el 2012, tenemos 141 especies, pero ya han salido 2 especies adicionales, o sea, en total tenemos 143, y mis proyecciones de crecimiento son que en el transcurso de un par de años tendremos unas 155, de acuerdo con unos estudios y unas especies. Aquí ustedes ven unos más y unos menos, hay varias especies que mueren, tal vez este número se reduzca aún más, ya Jesús les va a comentar cómo varias de las especies realmente no son buenas especies, sino son híbridos, aunque hay algunas especies buenas de origen híbrido, que también es diferente. Lo interesante es que si pensábamos que ya lo sabíamos todo de frailejones, miren, esta es la curva de descubrimiento de especies a través del tiempo, miren cómo depende de quién ha estudiado Cuatro Casas, miren esa subida de especies, Santiago Díaz Piedreita y Cuatro Casas, y estas son las exploraciones recientes. Por ejemplo, para encontrar una especie nueva, con Roberto Sánchez subimos por ese río, yo le decía a Roberto, ¿está seguro que esto es una vía? Es una carretera terrible, llegamos al páramo de Cáchira y apenas bajamos inmediatamente un frailejón único, rarísimo, que le dedicamos a Santiago Díaz Piedradita, Speletiopsis diasi, que de hecho es el único frailejón dedicado a Santiago. Y pues mi gatito murió en ese estudio,
Así que este es un Speletiopsis que estoy describiendo que va a ser dedicado a él, entre otras cosas. Aquí algunas de las especies. Esta es otra especie nueva, esta que está aquí muy cerca, a un par de horas de Bogotá. Las ilustraciones realizadas por Lauren Rauscher, un estudiante del programa de la Universidad de San Luis. Y hay algunos frailejones rarísimos, como este, miren, con las hojas aserradas que uno ve y dice, ¿qué es eso? Dios mío. Bueno, eso no es una especie nueva, pero hay que hacer estudios genéticos. Hay ciertos individuos de Speletia pycnophila en Nariño que presentan estas formaciones pues da pie, pues es lo suficientemente relevante como para nombrar una variedad, pero hay que estudiar genéticamente qué está sucediendo aquí. Entonces, con respecto a la distribución, vemos cómo realmente los frailejones van desde aquí. De hecho, Jesús me confirmará, hay algunas poblaciones reportadas aquí arriba, pero yo tengo especímenes desde la cordillera del Mar al norte de Caracas hasta esta población aquí separadita en el páramo de Yanganates en Ecuador. Esto es algo muy interesante, como tenemos esos cerca de 250 kilómetros de páramos sin frailejones y cómo los frailejones han llegado allí. Especies por país, a la fecha tenemos en Colombia 86, realmente un par más, 88, en Ecuador solamente una y en Venezuela 67, más 2 especies nuevas que Jesús y su grupo descubrieron. Y simplemente algo de la distribución por género, las carramboas no están en Colombia, lamentablemente, porque son unos árboles espectaculares, unas hojas increíbles, a uno se le para el corazón cuando ve una carramboa. Lo mismo que con las coespeletias, esas coespeletias son increíbles. En Colombia se describió una coespeletia, pero realmente no es, la voy a cambiar pronto, y está solamente en Venezuela, coespeletia, en los superpáramos. Espeletia es el género más grande, muy ampliamente distribuido, y tenemos aquí desde Perijá y por supuesto la cordillera de Mérida hasta aquí abajo Yanganates, y en las 3 cordilleras colombianas. Speletiopsis, ahí con Jesús estamos haciendo unos trabajos, porque esto que está aquí posiblemente no es Speletiopsis, está descrito como Speletiopsis, pero principalmente es un grupo colombiano. Aquí uno de mis favoritos, Speletiopsis purpurascens, un monstruo espectacular de flores púrpura, también es otro que uno lo ve y queda con paro cardíaco. Libanotamnus es principalmente venezolano. Tenemos algunas poblaciones, algunas especies en el norte de Colombia y en la Sierra Nevada y Perijá, y forma unos bosques muy interesantes. Paramiflos colombiano, principalmente en Boyacá y Santander. Aquí está el Paramiflos glandulosus. Ruilopecia, principalmente venezolano, con solo una especie aquí disyunta en norte de Santander y Táchira. Y finalmente Tamania, también un frailejón muy muy interesante aquí en el borde entre Colombia y Venezuela, y una población verificada aquí en Yariguíes, muy interesante. Entonces, si hacemos algunas gráficas, por ejemplo, de cuál es el estado, el departamento o la región con más géneros, vemos que Táchira ocupa el primer lugar con 7 géneros. Si hacemos el mismo análisis por especies, los departamentos de Boyacá y de Mérida son los más ricos. Si ustedes juntan Boyacá con Santander, esta es la región más biodiversa del planeta en frailejones. Esto es un poquito la distribución altitudinal de los géneros. Vean ustedes que entre 3.200 y 3.400 metros sobre el nivel del mar van a encontrar 104 especies de frailejones, y el registro más bajo está a 1.300 y el registro más alto está a 4.700. Estos registros con fotografía del GPS y todo, muy interesante, en Venezuela. Sí, Libanotamnus, pero increíble, yo no lo podía creer, no lo podía creer, impresionante que baje hasta allá.
Bueno, y si ustedes hacen entonces un estudio de riqueza de especies por área, no importa, miren ustedes estos puntos rojos aquí en Mérida y lo que es Boyacá, Santander, no importa la escala que ustedes trabajen, encuentran esos puntos aquí en Mérida y este puntico aquí, muy interesante en Boyacá. De hecho, ese puntico que está allí es el lugar más rico del planeta. En 10 kilómetros cuadrados, ahora les voy a mostrar, ustedes tienen 14 especies de frailejones. Si vemos aquí una representación de 50 kilómetros cuadrados, les voy a explicar por qué esos lugares pueden ser tan biodiversos. Ahora, en azul tengo el bosque, en rojo tengo el páramo, aquí la nieve, este es el perfil, esta es la temperatura y este es el tiempo. Miren cómo era vamos a ver cómo eran los páramos hace 25.000 años, para tratar de reconstruir la última glaciación. Este es the last glacial maximum. Todo esto era nieve y los páramos, perdón, es piché el que no era. Ahí. Listo. Y ahí, no. Ahí. Listo, ahora sí. Entonces, ¿ya empezó? Sí. Vamos a ver cómo los páramos durante las últimas glaciaciones del Pleistoceno pudieron actuar como una bomba de especiación y cómo es posible que hoy en día que tenemos poblaciones separadas pudieran llegar esos procesos de dispersión a esas áreas. Una nota mientras comienza la animación al punto donde estamos: los frailejones, las semillas no tienen papus, no se dispersan por viento sino por gravedad. Así que para los frailejones es imposible cruzar grandes valles. Pero entonces hace 25.000 años todas estas zonas de valles tenían páramo y las montañas que hoy tienen páramo estaban cubiertas de nieve. Esto es lo que pasó en los últimos 25.000 años. Vean cómo el páramo se reconecta y se aísla. Ahora imaginen ustedes ese fenómeno de reconexión y aislamiento durante 22 o 24 veces en las últimas glaciaciones del Pleistoceno. Miren cómo los frailejones pudieron fácilmente migrar de este páramo, llegar aquí, conectarse y posteriormente se aislaron, se separaron y eso genera una bomba de especiación por diferentes mecanismos como especiación alopátrica, hibridación y demás. Esta recreación se hizo con base en el último artículo de Van der Hamen y Hoog-Hiemstra de las condiciones de temperatura y humedad que ellos reportan para diferentes periodos. Ahora, esto que estamos viendo aquí, estos colores, muestran cómo es la diversidad actual del área. Aquí en este cuadrante de 50.000 kilómetros cuadrados tenemos en este momento 61 especies. Yo estoy despichando el botón que no es, pero bueno. Ahora, ¿cómo podemos identificar las especies? Esto que está aquí no es un árbol filogenético, sino es una clavecita, una clave gráfica. Hay unas características muy básicas, como la posición de la inflorescencia o la forma de la base, o si es un árbol o una roseta, en fin, que nos permiten reconocer los diferentes géneros. Sin embargo, como veremos más adelante, muchas veces los límites entre los géneros son muy sensibles y hay veces hay algunas especies que tienen difícil posicionamiento y eso muchas veces se da por hibridación. Hay una página web que la tengo que actualizar, pero bienvenidos, visítenla, es peletia.org, en donde hay bastante información. Entre ella hay una clave que espero ya en los próximos meses sacar publicada. Es una clave en Lucid, interactiva, con fotografías y con mapas. Ustedes escogen el carácter que quieran y pues les dice qué especie es. Y está asociada también a una base de datos. La base es libre. Ustedes, si quieren, yo les paso el link, me escriben y hacen clic en cada punto y les salen todos los datos de los registros. Hay una galería de imágenes. Ahí tengo en este momento 5.000 fotos y realmente el año pasado ya teníamos 78.000 visitas solamente en la galería y ustedes pueden filtrar por fotografías. No la he movido mucho porque la idea es pasar esa galería ahorita al servidor del Jardín Botánico
y cada especie tiene una descripción basada también en la clave. Entonces, ¿cómo los frailejones evolucionaron y radiaron? Ha habido unos trabajos previos, por supuesto el trabajo de Cuatrecasas y el trabajo de Jason Rauscher, vale la pena mencionar, que con evidencia molecular encontró el soporte de la monofilia de la subtribu, pero las relaciones al interior de las especies eran un poco confusas. Entonces yo tenía algunas hipótesis de trabajo, cómo evolucionaron. Imagínense, esto es el páramo, esta es la Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera Oriental y Mérida. Entonces básicamente hay dos hipótesis. Una hipótesis es que de un ancestro de tierras bajas hubo una migración vertical hacia arriba, posteriormente, que sería esta migración, posteriormente una expansión en diferentes niveles altitudinales y una diversificación. Si eso fue lo que ocurrió, quiere decir que en un páramo determinado, por ejemplo este páramo que está aquí, ustedes tendrían especies creciendo allí de diferente origen, no relacionadas filogenéticamente. Eso quiere decir sobredispersión filogenética. Por el contrario, si hubo primero de un ancestro una migración en un nivel bajo, posteriormente una migración altitudinal y una radiación, procesos de especiación, ustedes tendrían en un mismo páramo diversas especies a diferentes elevaciones, las cuales se encuentran relacionadas filogenéticamente, es decir, eso sería agrupamiento filogenético. O podríamos tener simplemente una combinación de las dos. Entonces, para hacerlo, yo usé evidencia molecular. Aquí no les voy a dar los detalles de las regiones, para quienes saben de qué estoy hablando pueden verlo. Un gen de cloroplasto, realmente probé 24, pero este fue el que mejor me funcionó, y unos nucleares que están allá. También hice AFLPs, y bueno, con estos datos moleculares, aquí pueden ver algunas de las estadísticas para quienes están curiosos y entienden estos datos. Simplemente les voy a mostrar los resultados. Si hacemos una red de haplotipos, con estos datos vemos algo muy interesante, que hay básicamente dos grupos. En rojo tenemos las especies colombianas y en azul las especies venezolanas. Estos son los haplotipos en donde hay especies combinadas en Venezuela y en Colombia. Un resultado similar obtengo cuando hago una split network, una red de separación, en donde veo esos dos grupos. Muy interesante, es un resultado muy interesante. Ya cuando miro los árboles filogenéticos, aquí las ramas, los colores, ustedes no alcanzarán a ver las especies. Si alcanzan a verlas me dicen, porque los felicitaría. Pero los colores responden a los diferentes géneros. Y aquí lo importante de ver es lo siguiente. Primero, que este es el grupo hermano. Fíjense, las ramas son todas muy corticas, muy corticas en comparación con el grupo hermano. Eso lo que me dice es que ha sido una evolución muy reciente. Y si también tengo en cuenta la historia geológica de los páramos, eso me pone a mí un grupo supremamente reciente con una de las tasas de radiación más altas. Además de que tengo una enorme diversidad. En segundo lugar, hay una estructura geográfica. Entonces veamos cómo todo este grupo que está aquí, que realmente no es un clado, sino es como, son varios grupos, son venezolanos y es un revuelto de cosas que ya Jesús también nos hablará un poquito más. Y después tengo un gran clado de especies colombianas, muy interesante. Y entre más hacia acá me muevo, más corticas las ramas son, y curiosamente más al sur están esas especies. Eso me da a mí una direccionalidad en la migración y me permite suponer o hipotetizar que el origen del grupo es aquí en Mérida, y de allí migraron al norte y al sur por la cordillera oriental y posteriormente hacia el norte por las otras cordilleras. Se realizó también un trabajo, aquí están
los grupos organizados por género para saber cuál era el soporte de la monofilia de los diversos géneros para arreglar la clasificación. La clasificación de los frailejones va a tener muchos cambios en el futuro, y también aquí está el árbol con las especies agrupadas por su área geográfica. Esto me permitió suponer que había una estructura geográfica muy fuerte, así que simplemente proyecté la filogenia en la geografía y cuantifiqué el número de veces que estas líneas se cruzaban. En este sentido están los punticos, los terminales, organizados por su proximidad geográfica, y aquí en la filogenia. Y ustedes hacen un análisis de permutación y encuentran que la filogenia está fuertemente influenciada por la geografía, y como se muestra aquí la filogenia proyectada en 3D con las montañas, si ven este páramo que está aquí, tiene muchas ramas de muchos colores. Ahí tenemos entonces, con respecto a las hipótesis, una dispersión filogenética, mientras que en los páramos colombianos lo que prima es un agrupamiento filogenético. Así que la conclusión de mis 3 hipótesis es que tenemos realmente una combinación de las hipótesis previas. Estas son las conclusiones, se me está acabando el tiempo, así que voy a saltar a mi último componente, que es el cambio climático. Ya David mencionó algunos resultados, no les voy a hablar mucho, simplemente les voy a mencionar algunos conceptos generales. Para hacer las proyecciones de cambio climático nosotros usamos los modelos de circulación global, que es un conjunto de variables que nos permite saber cómo va a cambiar el clima en el futuro. Hay unos escenarios que son producidos por el panel intergubernamental de cambio climático, gracias. Y esos escenarios tienen unas familias dependiendo de si el mundo se va a desarrollar de una manera más sostenible, más industrializada y demás. Esos escenarios tienen una variación alta. Estas 4 líneas son las principales familias. Estos son los IPCC5, y ustedes pueden ver que esa variación es grande. Así que ustedes tienen que tener en cuenta realmente todos los escenarios posibles. Miren, estas son las proyecciones para 2100, y dependiendo del escenario que ustedes usen, va a haber un cambio. Pero ¿qué va a pasar con los frailejones? Este es un ejemplo de lo que está sucediendo en los páramos. Miren lo que va a pasar solamente con la temperatura en Sudamérica. Esta es la proyección para el año 2100. Y aquí tenemos la proyección de la precipitación en Sudamérica. Algunas zonas se van a volver mucho más húmedas y otras zonas se van a volver mucho más secas. Entonces, como nos decía David, lo que va a suceder en el futuro es que los páramos cada vez se van a encoger más, y en el caso de páramos bajos posiblemente se van a acabar. Entonces, si nuevamente vemos nuestro cuadradito aquí, este video que teníamos aquí, miren lo que va a pasar. Esto es una proyección que hice con el páramo en esa zona, asumiendo un incremento de solamente 3 grados centígrados de ahora en 100. Esto es lo que tenemos en páramo hoy en día. Miren lo que sucede. Lo van a ver nuevamente. Por favor, enfóquense en todos estos páramos aquí abajo. Miren lo que pasa con esos páramos para el año 2100. ¡Plam! Desaparecen todos. Y lo que está cubierto por nieve, encima de todo, pues que queda descongelado, realmente no es cubierto por páramo, porque ahí no hay suelo. Entonces van a ser desiertos de superpáramo. Entonces, para hacer el modelamiento, uno usa simplemente todos los registros de especies que pueda, unos predictores, genera un modelo y hace una serie de calibraciones, y puede llegar a hacerlo para el presente, pero también si usa los escenarios de cambio climático del futuro, entonces saca sus modelos y los proyecta. Y yo también estoy haciendo un trabajo con imágenes de satélite para hacer proyecciones de mucha mejor escala. Estos son algunos de los predictores de las variables que uno usa. Miren cómo va a cambiar ¿cómo se dice en español? Isothermality.
isotermales, la temperatura mínima en el tiempo más frío y la precipitación en el periodo, en el cuarto más frío del año. Entonces, los cambios no son lineares a lo largo del paisaje, sino que dependiendo de la geografía van a tener diferentes cambios. Por supuesto, hay unas limitaciones geográficas muy importantes. Cada vez que esto es todo lo que yo corrí con los años del 90 al 80, con todos los escenarios de circulación, todos los modelos de circulación global disponibles en ese momento. En total tenía 89 sets de modelos que ocupaban 2.7 terabytes y cada vez que yo espichaba el enter generaba 1.7 terabytes de información y 24.000 mapas. Entonces, un computador muy bueno haciéndolo se demoraba 8 meses. Entonces, yo usaba este supercomputador que equivale a 584 procesadores y lo hacía en la noche. Entonces yo me demoraba 4 días simplemente descargando el resultado y eso lo tenía que hacer muchas veces. Pero es una limitante de este tipo de estudios, pero finalmente me permitió modelar resultados como este, que es lo que va a suceder en espeletia hawaiana usando todos los diferentes modelos de circulación global. Aquí tengo los 23 modelos, esto es número de especies que sobreviven los años, y fíjense que sin importar el modelo y sin importar el escenario climático va a haber una extinción fuerte. Algunos modelos solo llegan hasta el año 2050, pero fíjense que en todos los modelos yo tengo pérdida de especies. Desafortunadamente no pude incluir todas las especies porque las que están distribuidas localmente no se pueden modelar por un problema de escala, así que el 20% de las especies, 31, no las pude modelar, tenían áreas de menos de 4 kilómetros cuadrados, pero se asume que esas especies van a ser las más afectadas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder finalmente en el futuro? Las especies pueden expandirse, pueden permanecer, puede haber contracción, una contracción muy severa del más del 90% o una extinción. Esa contracción de más del 90% para el año 2080 es prácticamente extinción. Entonces, si yo sumo contracción severa con extinción, estos valores me dan que voy a tener entre el 31% de las especies que se extinguen. Si a eso le adiciono las que no modelé, tendría un 20% más. Entonces, el rango de extinción para el año 2080, usando todos los modelos de circulación global que me llegan hasta allá, hasta ese año, podemos decir que va entre 31 y 51%. Eso equivale que entre 41 y 72 especies se extinguen. ¿Eso qué quiere decir? Que de esta figura maravillosa de 126 especies vamos a pasar a esto. Y con estos datos también generé un mapa de respuestas por especie, aquí están los 5 tipos de respuestas, y de modo de respuestas, que permitió encontrar 2 hotspots muy importantes de extinción de frailejones. Este enfoque lo estoy haciendo ahora, pero en la filogenia, para saber qué clados se van a extinguir. Una cosa es que se extingan especies puntuales a lo largo de la filogenia, otra cosa es que clados enteros desaparezcan. Y lo estamos haciendo con el Smithsonian con 3 grupos, los Speletinae que están aquí, todo el grupo de las Wernerias y todo el grupo de Chiliotrichum. Y estamos evaluando entonces el efecto del cambio climático en los diferentes clados. También estoy haciendo reconstrucciones de cómo eran los ambientes en el pasado. Aquí algunos ejemplos, ya que ya están saliendo las capas de distribución del pasado. Y con estos datos, pues finalmente, ¿qué se busca? Y como decía David, usando este grupo, mirar prioridades de conservación. Por ejemplo, para hacer propuestas de parques nacionales que protejan in situ algunas de estas especies, pero aquellas que se extinguen tenemos que tener una discusión en jardines botánicos, por ejemplo, de cómo adelantamos actividades de conservación ex situ. Simplemente para terminar, para todos nosotros creo que es un gran orgullo que cuando volteamos nuestra monedita de 100 pesos vemos un frailejón, a pesar de que no es Speletia grandiflora.
Pero bueno, cuando vayan a los páramos, no digan que es Speletia grandiflora si no la conocen. La distribución de Speletia grandiflora es relativamente reducida, y ya con Carlos ayer veíamos cómo la mayoría de las que están allá en Sumapaz, de hecho no encontramos grandiflora. Entonces con eso pues muchas gracias a todos, y este es un listado de las personas y entidades financiadoras.